país de Latinoamérica donde se permitió a la mujer votar? ¡Qué aburrido! Hola, ¿cómo estás? Ella es Berta, es muy inteligente y siempre tiene respuestas para todo. La profe está dando un tema nuevo y es súper aburrido. Ah, sí, ¿y qué están dando? Derechos políticos de la mujer. Yo puedo ayudarte. Entonces, ¿en qué país de Latinoamérica se permitió el voto femenino? Aunque en Uruguay en 1927 una mujer votó por primera vez, fue en Ecuador en 1929 donde se reconoció a nivel constitucional este derecho. Podríamos decir que esto inspiró a que los demás países de Latinoamérica incluyeran el voto de la mujer y sean estas partícipes activas en la política. ¿Qué más? ¿Qué hacen? Él es Edward. Es curioso pero un poco ignorante. Estoy ayudando a Cande con las clases de historia, derechos de la mujer en la política, para ser precisa. Ah, yo también quiero. ¿Acaso no tienen derechos ya? No, en la historia las mujeres han estado luchando por sus derechos y la represión de la sociedad. Si no mal recuerdo, fue en Francia que se estableció la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Solo hombres? Sí, si bien las mujeres participamos en la caída del antiguo régimen con nuestras manifestaciones por el precio del pan, no estuvimos contempladas en esa declaración. Entonces, ¿qué hacían las mujeres antes? Bueno, por ejemplo, en el siglo XIX las mujeres ocupaban el rol de ser buena esposa, buena madre, ocupándose de la casa y satisfaciendo a su esposo. Incluso si su hijo era varón, tenían más derechos que ellas. Además, no tenían derecho a la educación. Qué suerte que tenés de estudiar ahora, Cande. O bueno, a menos que lo intentes. Ella no habla, tampoco sabemos su nombre, por esto la llamamos así. Siempre anda con sus carteles. Ella, ¿nos vienes a ayudar? Ten más cuidado, cartelito. Bueno, sigamos. ¿Podríamos hablar de cómo empezó la educación de la mujer? Claro. Para empezar, solamente las niñas de estatus alto eran enviadas a otro país por educación o se les pagaba un profesor particular, donde se creía que su educación estaba completa a los 14 años. ¿Y las demás niñas? Las demás no. Las demás no, pero hasta cierto tiempo. Por ejemplo, en México, en 1856, se abrieron las primeras escuelas secundarias para las niñas, donde su plan de estudio predominaba a las actividades de sexo femenino que se consideraban complementarias al matrimonio, como enfermería, coser, etc. Entonces, si apenas podían ir a estudiar, ¿cómo lograron llegar a cosas tan importantes como el voto? Debemos tener en cuenta que antes los que votaban debían ser alfabetizados, así que si las mujeres no podían ni siquiera estudiar, menos podrían votar. En la actualidad, las mujeres elegimos al igual que los hombres a nuestro presidente. Desde que fue permitido el voto de la mujer, fue un cambio en todos los aspectos. Todo es gracias a varias marchas hechas por ellas mismas y movimientos colectivos. Si bien siempre se recuerda a ciertos personajes, aún existen muchos otros que no fueron mencionados, pero tuvimos participación e importancia. ¿Y qué me puedes decir de Uruguay? Podemos decir que Uruguay es un país bastante abierto a ciertos aspectos. Exacto, Ela. Rita Ribeira, el 3 de julio de 1927, se tiene el registro de que fue la primera mujer que votó en nuestro país. Eso es un gran logro. ¿Y actualmente? Pues bueno, a lo largo del tiempo, las mujeres han conseguido muchos derechos políticos, sin embargo, aún se lucha por conseguir algunos. Por ejemplo, países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwaití, aún luchan por el voto de la mujer. Otro ejemplo sería Afganistán, un país ubicado en Asia, el cual comparte similitudes culturales con los países que mencionó Berta. Ah, sí, algo escuché. Las mujeres y niños no están pasando un momento. Con la toma de los talibanes fue clausurado el Ministerio por Asuntos de la Mujer, encargándose de velar por los derechos de las mujeres afganas desde 2001, entre otras cosas. Aún te quedan cosas por aprender. Vuelve a clase. Ten en cuenta que actualmente las mujeres luchan no solo por sus derechos políticos, sino por tener participación política. ¿Y qué creencias llevan a la sociedad a que los altos mandos políticos sean hombres?
Mira, de 193 países, solo 10 están gobernados por mujeres. El 90% de los jefes de Estado y de gobierno son hombres, al igual que el 76% de los parlamentarios, aunque ha habido un pequeño aumento en la representación de las mujeres en la política. En algunos países, más que en otros, para llegar a la paridad se necesita unos 107 años. Bueno, ya estoy lista para la clase. Muchas gracias. No, de nada. Nos vemos, chicos. Cande, ¿estás bien? Ya tocó el timbre. Sí, perdón. No, te preocupes. Chao.